SER Podcast. Ramón Besa, compañero del País, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Tú eres optimista con lo de Rodri? ¿Le ves pronto de azulgrana o crees que la negociación va para largo y que quedan días o semanas todavía? Pues bueno, creo que es incierto todavía porque las negociaciones acaban de empezar. Lo que sí entiendo que cuando hay ese acuerdo con el jugador, si tenemos en cuenta también las relaciones que han tenido normalmente el Barcelona y el City, eso también creo que es un factor que cuenta a favor del Barça y por lo tanto entiendo de que es más fácil que se llegue a un acuerdo a que no se llegue. No sé lo que puede tardar, pero sí que entiendo de que para el Barça acceder o ha dado a entender o ha explicado tanto a Rodri como a través de la prensa o los contactos que han habido con la gente que tiene pues proximidad con Deco, con el entrenador o con la dirección deportiva, en que Rodri no es un capricho o no es un jugador sobrevenido, sino que se pasaría a ser un jugador estructural y por lo tanto creo que sí que van a poner como se dice, toda la carne en el asador para conseguir su fichaje. Hay que pagar, sea lo que sea, ¿no? Por Rodri, por eso mismo que comentas, porque es un fichaje estructural. Sea lo que sea, me refiero a esos 80 millones, por ejemplo, de los que hablaba Montaños, hay que llegar a esa cifra, digo. Bueno, no sé si llegarán a los 80, eso no lo sé, pero sí que también hay que tener en cuenta que en el Barça hay algunas salidas preparadas y eso es lo que puede retardar la operación. Es decir, tenemos mucha más prisa, creo, los medios que los clubs, aunque los clubs tienen la suya, precisamente porque me imagino, como has contado ya, Adrià, que le gustaría incorporar a Rodri la próxima semana para que esté plenamente integrado en el equipo. Pero a veces el mercado depende, pues yo qué sé, hay que ver qué ocurre con Casado, hay que ver qué ocurre con Virgili, hay operaciones salida que están pendientes y eso también puede darle al Barça liquidez o de alguna forma dinero para poder subir la oferta y no perder ese objetivo del delantero centro, aunque hay otras alternativas como jugar sin un 9 fijo. Yo creo que el Barça, si no puede ser Julián Álvarez, todavía está rastreando y tiene en el mercado posibles alternativas. Y ahí no hay que menospreciar el trabajo de Deco, que creo que de alguna manera se ha revelado como un buen interlocutor, como un buen director deportivo a la hora de negociar determinados contratos. Por tanto, deben estar barajando que a lo mejor si no tienes que invertir 120 millones por Julián Álvarez, porque el Atlético de Madrid no hay manera que la suelte y tienes que renunciar ahí a esa partida, es posible que una parte de esa partida también pueda ir por Rodri. Es decir, y ahora soy incapaz de cifrar si se llegará a los 80 millones, yo creo que a los 80 no, pero ni para el Barça ni para el City, sino ahora hay ese concepto de que se llama variables, sí, el que es un cajón desastre en que entran millones por todos los sitios. Luego hay que pagarlos y depende de muchas historias, pero los variables sirven para disimular muchas cosas. ¿Cómo te encaja Rodri en este Barça? Primero, en el esquema de Hansi Flick, un equipo ya muy hecho, con 2 ligas a sus espaldas, buenas actuaciones en Champions, sobre todo en su primera temporada, pero también con muchos jugadores jóvenes a los que Rodri conoce personalmente. Bueno, sí, hay el componente, creo, de la selección, que es importante, aunque curiosamente Rodri y Pedri no jugaran los últimos partidos, ¿no? No estuvieran, o sea, Pedri fue suplente de Fabián en este caso, ¿no? Pero sí que creo que la sintonía que tiene Rodri con los jugadores internacionales es muy amplia. Recordemos que había hasta 8. Recordemos que la manera que tiene de jugar el Barça es encaja perfectamente en el modelo de Rodri. Seguramente su figura evoca más a la de Busquets, que era un medio centro más clásico, que a la base que formaban ahora con Flick, a veces Pedri y De Jong. Es posible que aquí haya una cierta modificación en el despliegue del equipo, si es que finalmente se consuma la operación, pero que es un encaje relativamente fácil porque el Barça está acostumbrado a jugar con un medio centro, está jugando o con 3 volantes a diferentes alturas, pero es un jugador que encaja perfectamente y que de alguna manera permite en ese mismo estilo de la selección que la defensa, que tú podrás decir el Barça con los buenos centrocampistas que tiene y con la facilidad que tiene para jugar con los volantes, ¿qué le pasará? ¿Puede perder fuerza en las áreas? Bueno, recordemos lo que ocurrió con la selección española. Si miramos a la campeona del mundo, uno de los grandes analistas y críticos decían que España no podía ser
campeona del mundo si no tenía más poderío en las áreas, porque tenía una defensa teóricamente liviana y le faltaba un gran killer, un gran goleador. Luego se demostró que solo encajó un gol porque la defensa atacaba más que defendía, y a partir de aquí creo que Rodri es fundamental. Recordemos incluso que en el Mundial de Qatar con Luis Enrique llegó a jugar de central. Sí, decisión muy polémica aquella. Exacto. Y luego en la delantera pues sabemos de que Oyarzábal fue el goleador, pero que marcaron muchos jugadores. Es decir, el encaje futbolístico yo creo que calza como un guante de seda en la estructura del Barça. Por eso entiendo que la adaptación sería muy rápida y que ha sido fácil convencer a nivel de club a Rodri de cuál sería su papel en el Barça. Variaría en la altura de los medios, el posicionamiento, pero le daría al Barça quizá un poco más de calma, un poco más de pausa. No sería aquel equipo tan vertiginoso, tan acelerado que ha tenido hasta ahora, pero tampoco perdería verticalidad. ¿Es para ti, Rodri, el jugador con más ADN Barça que había fuera del Barça ahora mismo? Bueno, seguramente, no sé si el que más, pero sí que es un jugador que calza precisamente porque cuando se retiró Busquets y todo el mundo hablaba de la dificultad de encontrar a un medio centro que lo sustituyera, cuando se hablaba con los responsables técnicos, entre ellos Adecco, decían que el que más se parecía era Rodri, pero en aquel momento Rodri parecía inalcanzable. Recordemos además que Rodri estuvo un tiempo en el City, de alguna forma, siendo sustituido por Nico, ¿no? Cuando tuvo la lesión. Nico también es un jugador, el hijo de Fran, que se formó en las categorías inferiores del Barcelona, ¿no? Y que cuando llegó al City estuvo un tiempo aprendiendo de Fernandinho. Digamos, en ese sentido de que esta función de un jugador como él, de juego posicional, es un tipo de futbolista que calza muy bien con el estilo de juego del Barça. Por lo tanto, diría que sí, que de los centrocampistas que no ha fabricado el propio Barça es el que más ADN tiene. Sí que es verdad que en algunos sectores del barcelonismo pueda parecer de que la llegada de Rodri frenaría el desarrollo de jugadores como Marc Bernal, especialmente, ¿no? Casado seguramente es más volante y el que se pensaba que podía asumir esas funciones era más Marc Bernal. Yo creo que Marc Bernal puede hacer una carrera de aprendizaje al lado de Rodri y puede tener minutos, puede tener carrera igualmente. Quizá el problema lo va a tener Frenkie de Jong, porque una de las circunstancias que ha acelerado también la oferta por Rodri ha sido que De Jong puede ser baja por 4 o 5 meses. Y el Barça, no olvidemos una cosa, que es un equipo de una mediana de edad muy joven y necesita jerarquía y liderazgo. Fue una de las cosas que seguramente ha penalizado en los partidos de la Champions decisivos que tuvo en campo del Inter y contra el Atlético de Madrid la última temporada, porque al fin y al cabo el Barça ha sido muy solvente en la Liga, ha competido bien en la Copa, ganó la penúltima, la última no, pero estuvo ahí compitiendo, y entonces ese salto de calidad los tiene que dar con jugadores de jerarquía. Si tú fichas a Rodri, que es el Balón de Oro del 2024, el mejor jugador del Mundial, das un salto de calidad importante y, por tanto, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de mercado. Eso es lo que le da valor al Barça. La marca Barça puede ser que no tenga el dinero que tiene el Madrid u otras entidades, pero hay muchos jugadores a los que les apetece ir al Barça precisamente por cómo juega el Barça, porque es un estilo que además ha funcionado, porque ha tenido una cierta analogía con el que está desarrollando la selección española. Mucha gente hablaba de que si Inglaterra, de que si Argentina, de que si equipos con mucha más dinamita, y en cambio el fútbol de España, que fue una evolución de lo que antes era peyorativamente calificado como el tiki-taka, sino que es la velocidad del balón, pero a partir de la posesión, tiene todavía mucho futuro y recorrido. Y en esa línea y en esa senda creo que es donde va el Barça y donde podría tener un equipo que tiene cierto paralelismo con el que triunfó en el Mundial. Y no sé, Ramón, si con el de Guardiola también, y en aquella selección del Bosque, porque comparabas ahora a Rodri con Busquets, aquel Barça de Guardiola, Busquets, Xavi, Iniesta también, bueno, pues tiene su éxito en la selección española. No sé si aquí el Rodri, Pedri, Olmo sería para ti ahora el centro del campo más probable de Hansi Flick, después de lo que hemos visto también durante el Mundial, aunque en el tramo final de la competición jugara Fabián por delante de Pedri. Bueno, es posible, sí, porque ahora también, hasta que no sepamos cuál va a ser el 9, ahí también va a haber muchas discusiones, ¿no? El Barça ha fichado tiene delanteros que pican muchos desmarques, veremos qué ocurre con Ferran, veremos qué ocurre con los... Pero ahora tiene 4 extremos prácticamente, ¿no? Si Lamine Yamal es capaz de empezar a jugar ya de falso 9,
sea, aquí hay algunas variables, pero en el centro del campo puede tener ahora casi 6 centrocampistas para 3 puestos y evidentemente se tendrán que repartir la temporada. Esta temporada pasada, por ejemplo, Pedri volvió a ser muy exigido y no pudo estar siempre al mismo nivel. A partir de que cuando tú tienes una plantilla con tantos más surtido, con más del banquillo de lo que tenías el año pasado, vas ganando potencial. Ahí es donde el entrenador deberá saber manejarse para evitar los egoísmos y para que todo vaya fluyendo. Es evidente que hay overbooking de centrocampistas, pero como tú bien decías, el espíritu que llegó a implantar Guardiola en el Barça era que su empeño era jugar con 11 centrocampistas. Si recordamos, por ejemplo, la Copa del Mundo que le ganó a Santos de Neymar, antes de que Neymar fichara por el Barça, sí. Con un famoso 4-0, aquel día casi prácticamente jugó con 7-8 centrocampistas. Se había lesionado Villa, si no mal recuerdo, tenía problemas de delanteros y tuvo que jugar casi con 3 defensas, con Alves en el medio campo, y es decir, ese juego asociativo a partir de los centrocampistas que ha sido siempre la esencia del Barça y una diferencia capital para entender que el Barça apuesta por el juego, mientras que el Madrid apuesta por los futbolistas. Cada club tiene su manera de ser, su manera de funcionar. Creo que Florentino Pérez él prefiere pues fichar a Vinicius, prefiere fichar a Diomandé, prefiere fichar a Mbappé, y el Barcelona a lo mejor busca más jugadores que den sentido juego. Por eso los entrenadores normalmente marcan más la identidad barcelonista y los futbolistas son los que marcan más la manera de jugar del Madrid. Y eso también hace interesante que la Liga tenga, pues, además de la rivalidad, 2 maneras muy diferentes de entender el juego. Pues veremos cómo encaja Rodri en este Barça, aunque parece que a priori a las mil maravillas, siempre que Barça y City lleguen a un acuerdo, aunque como nos ha contado Adrià Soldevila, en el club culé son optimistas de que incluso podría cerrarse este fin de semana. Ramón Besa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buenas noches a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.